Esto no es un señor con sombrero, ni un helado derritiéndose. No es la vista aérea del Stonehenge ni la cabeza coronada de un monarca. No es una célula, una formación de islas en las Filipinas, ni el ojo del universo. O tal vez sí. Lo que sí puedo asegurar es que son colores, figuras, ritmos, contrastes. Esto es abstracción. Abstraer significa aislar algo, separarlo de su contexto para contemplar su esencia misma. En la pintura abstracta se aíslan los elementos de la composición, como el color, la figura o la textura, y estos se convierten en los protagonistas de la obra, en vez de un cuerpo humano o un paisaje. A veces no entendemos nada de lo que hay en la pintura. Esto incomoda a algunos que piensan que el arte contemporáneo no expresa nada o cualquiera lo puede hacer. Mi respuesta sería que incluso la pintura más tradicional nunca va a ser una pipa, una persona o el mar. Son materiales, colores y trazos que juntos nuestra mente percibe como un retrato de la realidad. Aunque, ¿qué tanto percibimos realmente de la realidad? Si te muestro estos objetos, ¿realmente observas su realidad? ¿Su forma, su color, su material? ¿O piensas en algo más? La moral, la fe, las relaciones sociales, el concepto de futuro o pasado, incluso las ideas de economía o dinero. Nuestro mundo humano está lleno de construcciones mentales que nublan nuestra percepción de la realidad. En ese sentido, algunas corrientes contemporáneas son una desverbalización del arte, algo así como un silencio de significado. No es una coincidencia que los primeros movimientos de vanguardia surgieron en el siglo XX como un rechazo al lenguaje. En un mundo hundido en las grandes guerras, el odio racial, en el que la máquina y la ciencia, promesas del desarrollo, se convirtieron en instrumentos de dominación, donde era más importante alcanzar la luna que la paz, todo sustentado con discursos y teorías que sonaban a futuro, pero que alimentaban con sus palabras el terror. En un mundo así, se entiende que los artistas desesperados vieran en el lenguaje un cómplice de la decadencia. Al destruir el lenguaje, destruían el medio con el que la sociedad podrida y sus conceptos se seguían perpetuando. Enrique Dussel dice que el origen de la estética puede explicarse como el individuo entrando en contacto con lo real y encontrando en ello un sustento para la vida. No solo con el entendimiento, sino con la totalidad de su percepción y de sus sentidos. Experimentar la realidad totalmente. La destrucción del lenguaje en el arte puede entenderse como un retorno a sus orígenes, donde borramos todo el ruido psicológico y nos quedamos con la realidad pura del sonido y del color, por ejemplo. Con el lenguaje construimos nuestra realidad y socializamos. Al cuestionar el lenguaje, los cimientos de la realidad y de la sociedad se tambalean y los conceptos universales tienen que repensarse. Lo que es legal es justo, como los grandes genocidios. ¿Por qué cuando decimos el hombre tenemos que pensar en la humanidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Este regreso a la celebración primitiva de nuestros sentidos no es como una reconquista de la libertad. De pronto la inercia cotidiana se pausa y ya no somos un número, un producto, un esclavo. Somos llanto, sorpresa, reacción. Una manifestación intransferible y única de la gran celebración de la vida. El siglo XX fue para el arte como abrir la caja de Pandora. Sin un lenguaje universal, la subjetividad de los artistas se comunica con la nuestra. Ahora ya no podemos hablar de la belleza o de la verdad como un absoluto, porque sería invisibilizar a muchas culturas, identidades sexuales y divergencias. Pero podemos hablar de que somos un mosaico de mundos, una constelación de universos, de pluriversos. La música puede ser abstracta. La música ya es bastante abstracta porque no tiene una referencia más que el sonido. Sin embargo, durante muchos siglos se fue formando una especie de lenguaje universal. Esto es muy evidente en la música para películas comerciales. Los sonidos que forman acordes mayores transmiten felicidad. Los acordes menores, tristeza. Los disminuidos, angustia. Y las escalas de tonos enteros,
magia. A liberarnos de estos patrones, enfocándonos en otros elementos como el ritmo, la búsqueda de nuevos sonidos o el ruido. Frente a nosotros se abren nuevos mundos posibles. Hoy tenemos el privilegio de contar con el compositor de la pieza que acabamos de escuchar aquí en el set. Un aplauso. Soy yo. Estoy muy solo. Hoy voy a tocar para ustedes 3 movimientos de mi pieza Cales para cello solo. Escogí esta pieza porque es algo abstracta, pero está muy relacionada con temas de actualidad y de nuestro día a día. Cada movimiento está dedicado a un niño que ha influido en mi vida. Lo que acaban de escuchar se llama Not Today y está dedicado a Greta Thunberg y a los activistas ecológicos, personas que luchan por la salud del planeta, un tema crucial en nuestros tiempos. Los 2 siguientes movimientos los voy a tocar uno tras otro, porque los 2 son una especie de danza. Siempre buscando el mar la dedico a Katur Bejarano, una bailarina que conocí en el kinder y con la que ahora colaboro en Grupo de la Calle. Un mogollón lo dedico a Alexander y a Eva Zimmer, grandes amigos con los que pasé unas semanas en Barcelona el año pasado y quise plasmar en música la danza que ellos tienen, Alexander y Eva, con la cotidianidad de la mañana antes de ir al colegio. Aquí en la descripción del video dejaré una playlist con más música contemporánea interesante, mayormente compuesta por mujeres. Ya solo diré como reflexión, hay músicas que miran al pasado con nostalgia y aprenden o se contentan con recordar. Hay otras músicas que se enfrentan a la incertidumbre y en la oscuridad buscan nuevas verdades. O en otras palabras, música que se adapta a su entorno y que cree que porque estamos vivos nos movemos.